O- ok, a ver, permítame, voy compartiendo pantalla. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me confirman, por favor, si es que pueden ver la pantalla, lo que les estoy mostrando? Sí, ¿verdad? ¿Alguien por ahí me confirma si es que todos pueden ver? Muchas gracias, Sol. Ok, perfecto. Bien, a ver, hay algo que he venido yo comentando desde hace quizás inicios de año que tiene que ver mucho con ciencia, ¿sí? La ciencia se traduce básicamente en uno de los esquemas o está dentro de los cinco piedras o los cinco pilares fundamentales de un esquema de planeamiento tributario orientado a soportar lo que es una fiscalización tributaria. Hay muchos ángulos o hay ángulos diversos que se te puede objetar dentro de un proceso de fiscalización, de los cuales los más resaltantes o los cinco principales siempre va a ser el tema de la legalidad del gasto, la fehaciencia del gasto, la causalidad del gasto en tercer lugar. Eso es una de las cosas interesantes, ¿no? Siempre que se pregunta cuál es el principio, el requisito fundamental para deducir un gasto y todos dicen causalidad. No, señores, la causalidad es el tercer requisito. Si no cumples con la legalidad y no cumples con fehaciencia, olvídate, no hay sentido, no hay necesidad de discutir causalidad, ¿ok? Luego de la causalidad está el tema de la formalidad del gasto, es decir, con todos los elementos formales que pueden estar vinculados al tema. Y por último, que no es menos importante, pero que a veces también es objeto de observaciones por parte de la administración tributaria, que tiene que ver con el valor de mercado. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a hacer un repaso bastante centrado en lo que tiene que ver con actuación probatoria. Porque cuando nosotros hablamos de un proceso de fiscalización, debemos entender de que es un proceso que está orientado principalmente a la probanza, a la demostración. Y que cuando hablamos de un proceso de fiscalización que te atacan de fehaciencia o con el que te están atacando fehaciencia, la carga probatoria se vuelve demasiado importante. No entramos en condiciones teóricas, no entramos en, mira, te demuestro que esto es causal, porque si tú haces esto, después tienes esto y llegas a esto, entonces causalidad. No. Cuando hablamos de fehaciencia es un tema un poco más delicado porque lo que se van a actuar son medios probatorios que tienen un fin, el cual es demostrarle a la administración tributaria que lo que nosotros hemos realizado verdaderamente existió, ya sea haber recibido un servicio, haber adquirido un determinado bien. Lo importante es que yo tengo que estar en la capacidad de probar. No solamente eso, sino también a veces la administración tributaria se cierra en aspectos como no me has demostrado que el pasivo existe, no me has demostrado que el activo realmente apareció, no me has demostrado otras cosas cuando te intenta llevar con un tema de base presunta, que si nos da el tiempo por ahí podemos hablar unas cosas sobre lo que es base presunta. Lo importante es entender ello. El día de hoy vamos a ver una clase un poco, bueno, ni tanto un poco, con bastante tintes de derecho, porque al final debemos también ser conscientes, los contadores, de que la tributación tiene más orientación de derecho que de contabilidad. Y quizás por eso nosotros fallamos al momento de alguna forma u otra, lograr generar probanza en nuestros procedimientos. Entonces, en resumen, ahí como dando tiempo a que se terminaran de conectar algunos de nuestros colegas, es lo siguiente. Cuando tú afrontas un proceso de fiscalización, te pueden atacar, como yo les digo, cinco cosas. La legalidad de lo que has registrado. Cuando digo legalidad, no todos los gastos, no todos los registros, no todo lo que tú realices es totalmente legal. Estamos hablando de que te pueden ajustar un tema de fehaciencia, que eso sería lo siguiente, que es, ¿realmente existió aquello que tú me estás diciendo que hiciste? Ojo, que hoy en día la administración tributaria está atacando fehaciencia por todos lados, porque lastimosamente a lo largo de los últimos años,
Muy pocas empresas se han tomado la molestia de establecer procedimientos internos orientados justamente a cubrirse de fehaciencia. Normalmente la mayoría de las empresas se han venido cubriendo y eso en parte también tiene la culpa. La gran mayoría de expositores que siempre que hablaban un curso de gastos deducibles y no deducibles del impuesto a la renta, muy pocas veces te hablaron de lo importante que era la fehaciencia, sino siempre se centraron en la causalidad, generando esa conformidad o ese conformismo en los profesionales de creer de que si yo cubro la causalidad, listo, está todo cubierto, pero no. Hoy en día la administración tributaria, lo repito, está atacando fehaciencia. Muy bien, entonces, primero entendemos si la administración tributaria está facultada a fiscalizarte, ¿no? O sea, vamos a tener que entender, si nos vamos a meter en un tema de derecho y estoy mencionando el concepto del principio de legalidad, pues entonces todo, absolutamente todo, tiene que ser de acuerdo a ley. Y la administración tributaria, y normalmente lo vas a ver si es que no has afrontado nunca un proceso de fiscalización o si ya lo has hecho, todos deben saber de que siempre les van a invocar el artículo 62 del Código Tributario, ¿no? En ese artículo lo que la administración tributaria establece es que tiene una facultad la cual, que es una facultad, pues es una potestad, ¿no? La administración tributaria tiene la potestad y es una potestad que ejerce de manera discrecional. Es decir, ¿qué significa discrecional a criterio? Disculpen, voy a resaltar más esto. Cuando te dice que tiene una facultad la cual la genera o la aplica de manera discrecional, significa de que tú no te puedes quejar de que la administración tributaria ya te viene, por ejemplo, fiscalizando 4 años seguidos. Recuerdo tiempo atrás, en una empresa de allá de Piura, la administración tributaria le auditó 4 años seguidos. ¿Y por qué le auditó 4 años seguidos? Pues porque encontró algo en el año uno, se dio cuenta de que en ese año uno, si lo había hecho su contabilidad de esa manera, muy probablemente lo había hecho en el año siguiente. Le abrió fiscalización al año siguiente y le encontró lo mismo. Dijo, a ver, vamos a ver el siguiente año, le volví a encontrar lo mismo. A ver el siguiente, 4 años seguidos. Este contribuyente presentó una queja frente al tribunal fiscal, ¿no? Esto estableciendo algo denominado como acoso tributario. La administración tributaria me está acosando porque me está fiscalizando 4 años seguidos, mientras que hay otras empresas las que no las fiscaliza, pero ni una sola vez. La respuesta que llegó del tribunal fiscal, disculpen, era obvia. No me has demostrado acoso, porque lo único que se observa es que la administración tributaria, haciendo uso de su facultad discrecional, ha tomado a bien auditarte 4 periodos. Y tú, como administrado, estás en la obligación, de acuerdo a norma, a proporcionar toda la información que la administración tributaria te solicite. Además, que se han evidenciado comportamientos que tú has tenido y lo único que está haciendo son verificaciones. Entonces entendamos de que la administración tributaria tiene toda la libertad de fiscalizarte cuando desee y de pedirte todo lo que quiera. Ahora, vamos a ver a lo largo de la clase que no todo lo que te pide necesariamente se la tienes que entregar, porque hay límites a sus facultades y sobre todo hay principios y criterios que se aplican, ¿ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero lo que sí les voy comentando es que si hay algo que nos va a quedar en claro en esta clase, es que las pruebas no se entregan por entregar y que la forma en la que se entregan y lo que se dice de esas pruebas es muy relevante si es que quieres tener éxito. Miren, lastimosamente no les voy a decir en un proceso de fiscalización, porque yo estoy llevando un proceso de fiscalización en donde por más que tenga la teoría metida por todos lados, ¿no? En la cabeza, igual me están reparando bastante fuerte ¿cómo se dice? Me están haciendo un reparo bastante fuerte. ¿Cuál es el detalle? Es que si tú llevas de manera correcta el proceso de fiscalización de inicio, te es más fácil evidenciar ni siquiera en un reclamo, ojo, porque en el reclamo lo vas a perder. O sea, las probabilidades de ganar un reclamo son bajísimas así tengas la razón, sino que tus probabilidades de ganarte el caso en el tribunal fiscal se vuelven mucho mayores si es que tú desde un inicio actúas de manera diligente, pero sobre todo inteligente, aplicando paso a paso lo que es un correcto proceso de probanza. Ya sabemos entonces en este momento
de que la administración tributaria te puede fiscalizar cuando quiera porque el artículo 62 del Código Tributario lo dice. Y dentro del artículo 62 del Código Tributario menciona que te puede hacer una serie de requerimientos de información, las cuales tú como administrado estás obligado a proporcionar. Ojo, cuando dice, ¿no?, que esta facultad discrecional se va a aplicar de acuerdo a la norma 4, el título preliminar del Código Tributario, pues está haciendo una clara referencia a este párrafo de acá, que en resumen dice lo siguiente, ¿no? Que la administración tributaria, cuando actúa en un proceso de fiscalización, lo hace siempre teniendo en consideración lo que le es más interesante, bueno, más, no más interesante, lo que le es de más interés, ¿sí? Al Estado. Eso no significa, ojo, de que porque le interesa más al Estado que recaude, se vulneren una serie de principios y derechos que el administrado goza y que vamos a ir revisando a lo largo de la sesión de hoy. ¿Ok? Ahora, recuerden, el ejercicio de la función fiscalizadora incluye inspección, investigación y control del cumplimiento de las obligaciones. Ahora, hay un primer punto que yo quiero comentarles que es muy importante. Acabo yo de mencionarles de que la administración tributaria tiene la facultad de decidir hacer muchas cosas, pedirte la información que considere, sancionarte si considera su criterio de que tú no has cumplido con aplicar la norma y entre otras cosas más. Pero quiero que también tengamos en cuenta nosotros algo. Nosotros contamos con un derecho constitucional. Si mal no recuerdo, está entre el artículo 2 o el artículo 3 de la Constitución. Creo que es el 2 de la Constitución Política del Perú. Es decir, es un derecho que goza de prelación sobre cualquier otra norma del sistema jurídico nacional. ¿Ok? Y ese derecho te habla acerca de el debido o la debida motivación. Motivar un acto es explicar el por qué lo haces. Y hay múltiples sentencias o jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo solo les he traído una para empezar esta clase, dejando en claro esa dualidad. Si bien es cierto, la administración tributaria tiene toda la facultad del mundo de iniciarte proceso de fiscalización, de solicitarte información, de sancionarte, de investigarte, de hacer muchas cosas, también tenemos que nosotros tener en cuenta de que esa potestad tributaria contenida en el artículo 62 se encuentra limitada, ¿ok? Limitado por el principio de motivación o el derecho o la obligación de motivar sus actos. Vamos a hablar un poco de motivación, pero básicamente tiene que dar explicaciones del por qué lo hace. No puedes simplemente venir y ponerte una sanción sin explicarte por qué te puso la sanción. No puedes simplemente agarrar tu prueba que le has presentado y decir, no te creo, es falsa, no me convence, porque está obligada a motivar de manera razonada el por qué toma esa postura. Tiene que explicar todas sus actuaciones. En caso no lo haga, en caso tú evidencies una motivación aparente, les doy un ejemplo de una motivación aparente. Eh, Vamos a suponer de que la administración tributaria describe un hecho y dice, tal persona jamás operó maquinaria alguna, ¿no? Nunca alquiló tal maquinaria. Es un dicho de la administración tributaria. Y tú le alcanzas una serie de documentación que prueba de que sí ha operado maquinaria. Y la administración tributaria te responde, sí, pero yo no estuve hablando de esa maquinaria, sino estuve hablando de otra. Y ya, listo, se cerró el caso. Eso, por ejemplo, es una motivación aparente porque se está deslindando de explicarte a qué se refirió, qué trató de decir, si exactamente se confundió, porque en realidad hizo un comentario muy general de nunca manipuló maquinaria y cuando tú le presentas las pruebas de que sí ha manipulado, te dice, no, pero yo no hablaba de esa maquinaria, hablaba de otra. Se dan cuenta que está tratando de justificarse. Esa es una motivación aparente que aunque no lo crean, lo hace. O sea, te da explicaciones vagas. Así que tomen nota. Si ustedes están en un proceso de fiscalización y sienten de que la administración tributaria no les está explicando y exponiendo, sobre todo no les está valorando las pruebas de manera adecuada y solamente se expresa de forma subjetiva como, sí, pero es que este documento lo pudo haber hecho cualquiera o ya, me has adjuntado tal cosa, pero me sigue generando dudas lo otro, tomen nota.
no te está probando nada, no te está motivando de manera razonada. Lo que está haciendo es una motivación aparente, está fundamentándose en subjetividades y recuerden, el Tribunal Constitucional ha dejado en claro a la Administración Tributaria que entre mayor sea el nivel discrecional que aplica, más obligada está a motivar sus actos porque solo la motivación permite diferenciar un acto ajustado a derecho frente a un acto totalmente discrecional. ¿Ok? Entonces, herramienta número uno a favor de SUNAT, facultad discrecional, puede auditarte, puede solicitarte muchas cosas. Herramienta a favor del contribuyente. En este punto, nosotros tenemos el derecho de que todas las actuaciones de la administración tributaria sean motivadas. Ahora, una vez que nosotros tenemos en claro eso, procederemos a lo más importante de un proceso de fiscalización, onus probandi, la carga de la prueba. Miren, hay un requisito que esto sí el contribuyente está obligado, sí o sí, a proporcionar pruebas. Les voy adelantando algo. Hay dos principios que se suelen invocar en más de una RTF, pero se invocan mal, de mala manera. Me estoy refiriendo al principio de impulso de oficio y el principio de verdad material. Ambos contenidos en la Ley 27444, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, dicen de que la administración, entiéndase en este caso la administración tributaria, en caso tuviera dudas, en combinación, en conjunto, ambos principios, si la administración tributaria tiene dudas respecto a las situaciones que está analizando, está verificando, es su deber, ojo, resalto, es su deber buscar las pruebas para llegar a tomar una decisión exacta y la más razonada y motivada posible. Lo repito, si la administración tributaria tuviera dudas sobre las actuaciones que se están realizando, no la tuviera clara al 100%, es su deber. Noten que no lo estoy poniendo como en condición de que tiene la posibilidad, es una facultad, no, es su deber buscar las pruebas que permitan llegar o conseguir esa verdad material en el proceso de fiscalización. ¿Por qué yo digo de que muchas personas o que muchos contribuyentes invocan de mala manera y pierden los casos cuando estamos hablando de principio de impulso de oficio y de verdad material? Es porque se olvidan de que antes de que tú puedas invocar estos principios a los que les estoy comentando, primero debes acreditar que tú cumpliste con tu obligación de presentar documentación mínima indispensable. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Hay empresas que dicen, le adjunté la factura, lo voy a poner por acá, le adjunté la factura, le adjunté el contrato, le adjunté la boleta y bueno, si no me cree, entonces en virtud del principio de impulso de oficio y verdad material, ya era obligación de la administración tributaria conseguir las pruebas, ¿no? Que demuestren si eso no es cierto. ¿Sabes cómo responde la misma SUNAT a nivel de fiscalización, reclamo y cómo responde el Tribunal Fiscal todos de la mano? Mira, no has presentado el nivel mínimo indispensable de pruebas para considerar de que por lo menos se generó dudas en tu caso. O sea, ni siquiera has cumplido con presentar lo más indispensable. A estos tres documentos yo los llamo el trío indispensable pero insuficiente. Indispensable porque si alguno de estos falta, sobre todo, disculpen, no boleta, este es el voucher, no el voucher de pago. Ok, si alguno de esos falta, pues es muy poco probable que te den la razón, sobre todo la factura. Es muy poco probable que tú tengas posibilidades de éxito. No tienes la bancarización de la operación, no tienes la factura, olvídate. Pero si tú los tienes, tampoco creas que ya acreditaste fe a ciencia. ¿Por qué? Porque como les muestro acá, aquí, en realidad, si ustedes entran a búsqueda de RTFs y ponen carga de la prueba, les va a salir RTFs hasta para regalar. Aquí solamente he puesto algunas, pero existe, ¿ok? Existe muchas, muchas. Claro, la guía de remisión
Estamos hablando que con las guías de remisión, y lo vamos a poner por aquí como pruebas mínimas indispensables, existe también la necesidad de tenerla. Pero vamos haciendo algo. Vamos primero entendiendo lo que significa carga de la prueba. Primero recuerden que cuando hablamos de carga de la prueba y sobre todo la palabra prueba, esto tiene dos valoraciones. La primera, míralo como tu derecho. Este también es un derecho constitucional. Todas las personas tenemos derecho a probar. Por lo tanto, tenemos derecho a generar la prueba. Y no solo generarla y entregarla, tenemos el derecho a que sea admitida de acuerdo a norma. Y no solo que nos la reciban, tenemos el derecho a que se valore debidamente, es decir, que se valore de forma razonada. Cuando nosotros hablamos derecho a la probanza, tienen que cumplirse los tres requisitos, que te permitan presentarla, no solo que te permitan presentarla, sino que sea admitida, o sea, recibida y ingresada al expediente. Y no solamente que se ingrese al expediente, sino que también tiene que ser valorada si es que cumple con los requisitos que vamos a hablar más abajo para ser aceptada como tal. Nosotros, al momento de presentar una prueba, nos regimos por el artículo 125 del Código Tributario y la forma en la que es trabajada es de acuerdo al artículo 197 del Código Procesal Civil, es decir, de manera global, ¿sí? De manera razonada, no de forma individual, sino de forma conjunta. ¿Sí? Voy a dejar ahí ese punto. Es decir, por un lado, si nosotros nos ponemos a ver, la prueba es un derecho. Pero en materia tributaria, la prueba también es una obligación. O sea, porque no lo puedes ejecutar como simplemente es mi derecho, si quiero lo ejerzo, si no, no lo ejerzo. No. En materia tributaria, la prueba, así como es un derecho, también es una obligación. Obligación de respaldar tus dichos con información importante, relevante, fehaciente, coherente, concurrente y otras características más que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de un nivel mínimo indispensable, lastimosamente, podemos pasarnos toda la noche, todos los presentes buscando CRTFs de qué es mínimo indispensable y no vamos a encontrar una lista taxativa que nos diga, para hablar de mínimo indispensable, se necesita tales y tales y tales y tales documentos. No hay una lista, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, no estamos hablando de pruebas tasadas. ¿Qué es una prueba tasada? Anoten, por favor, una prueba tasada es una prueba que está descrita de manera literal en la norma, la cual, de forma general, si tú la tienes, pruebas, y si no la tienes, no pruebas nada. En nuestro caso, no. En el caso peruano, en materia tributaria, está predominantemente esto, ¿cómo se podría decir? Dominada por pruebas libres. ¿Qué significa? Tú puedes presentar la prueba que a tu criterio consideres que respalda tus dichos. Evidentemente que esta prueba tiene que tener coherencia y tiene que estar relacionada al tema en cuestión, ¿no? Ahora, recuerda, la prueba es un derecho de todo contribuyente, pero también es una responsabilidad. Ahora, si bien es cierto, no hay una lista taxativa que te diga de forma puntual qué tipo de pruebas tú tienes que adjuntar para acreditar cierto tipo de operaciones, lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, entrar al tribunal fiscal, buscar un tema de fehaciencia y empezar a revisar una tras otra las resoluciones que hayan salido en dicha materia. Y nos vamos a dar cuenta de que para la recurrente, ¿sí? Recurrente jurisprudencia, en materia, por ejemplo, de adquisición de bienes, además de la factura, contratos o coordinaciones, voucher de depósitos, que como yo les comento, para mí son el trío indispensable pero insuficiente, normalmente lo que se suele pedir son el traslado de los bienes. Acredítame el traslado de los bienes. Rosa mencionaba, por ejemplo, la guía de remisión. Es importantísimo la guía de remisión. El ingreso y salida de los bienes adquiridos. Esa es una de las puntos importantes y que está en casi todos los requerimientos que SUNAT hace de fehaciencia. Acredítame cómo se recibieron los bienes, acredítame cómo salieron los bienes, cómo se consumieron. Por ejemplo,
¿no? Lo que yo les decía, las coordinaciones te las van a pedir siempre, siempre te van a pedir las coordinaciones con tu proveedor, es decir, los correos de las cotizaciones, los correos de las órdenes de compra, los avances en el caso de servicios, el tema de los avances, cualquier coordinación que involucre a las partes más allá del comprobante de pago o cualquier otro documento, te lo van a pedir. Recuerda, estamos hablando de fehaciencia. Tú tienes que demostrar que la operación ha ocurrido, pero no solo que la operación ha ocurrido, sino que ha ocurrido con quien tú indicas que ha pasado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante simple, ¿no? Imagínense que Rosa dice que me ha comprado a mí, no sé, 100.000 soles en mercadería y Rosa tiene la mercadería, tiene las facturas, tiene la forma de que acredita de que la factura, de que ingresó mercaderías a su almacén, tiene facturas y otras cosas, pero lo que no tiene es la forma de vincularme a mí. O sea, no tiene coordinaciones, no tiene guías de remisión, o sea, tiene una factura emitida a mi nombre, pero después acreditar que necesariamente yo lo he hecho, de que yo he generado esa venta, no tiene la forma de hacerlo. ¿Qué va a pasar? La administración tributaria le va a reparar el gasto, el crédito fiscal y el gasto por fehaciencia, porque si bien es cierto acreditado que tiene los bienes de que los compró y todo lo demás, lo que no ha acreditado es que yo le haya vendido. Así que esa también es una de las formas en las que se pierden gastos por fehaciencia. Muchos dicen, no, pero ya está, ahí está el bien. La administración tributaria no va a ser tan, disculpen la expresión, tan obtusa de desconocerme la operación si ahí está el bien, si ahí está el servicio que se da día a día. Luego viene la administración tributaria y dice, ah, efectivamente, hay un no servicio, pero no te creo que quien dices que te ha prestado el servicio o quien dices que te ha vendido lo haya hecho. A ver, demuéstramelo. Entonces, ahí la relevancia de los contratos con el proveedor, pero no solo los contratos, sino también las coordinaciones con el proveedor. Súmele a eso de los contratos las coordinaciones con el proveedor. Es muy relevante que tú lo hagas. William, en la empresa en la que yo trabajo o la forma en la que yo reviso en las contabilidades, no le damos importancia al tema de coordinar con el proveedor. Simplemente nos manda su factura y listo. Ya, si pasa así, estás perdiendo capacidad probatoria. Y otra de las cosas que les voy comentando es que si ustedes realizan coordinaciones posteriores, eso de ahí por un tema de, ¿cómo se dice? Que una característica es que una de las pruebas deben ser puras, deben ser objetivas y sobre todo tienen que ser sin ningún tipo de observaciones, ¿ok? Es decir, razonables. Si tú regularizas después de tiempo, te mandas correos tipo, oye, ¿te acuerdas que te compré la vez pasada tal cosa? Y te responden, sí, sí me acuerdo. Ya, ese tipo de pruebas, no digo que las descarten, pero las van a observar. Las van a observar porque han sido fuera de tiempo. Así que lo mejor es empezar a acreditar desde ahora. Contratos con el proveedor, comunicación entre las partes, documentos previos a las transacciones, lo que les decía, como presupuestos, cotizaciones, proformas u otros. Esto es lo que mínimo, mínimo, mínimo debes de tener. ¿Ok? Esto es lo que en muchos procesos de fehaciencia te termina pidiendo. Es decir, documentación que es como que básica de cualquier proceso de compra ordenada. Ahora, pero también te van a pedir pruebas complementarias, o sea, ya esto es lo mínimo indispensable. Es como que, a ver, estás ahí, ¿no? Como que sí das señales, pero también se te van a hacer requerimientos y esto, como les digo, es como que un resumen de documentos que la administración tributaria suele pedir en los procesos de fiscalización de acuerdo a múltiples sentencias del Tribunal Fiscal, como contar con capacidad logística. Demuéstrame que tienes la capacidad logística. O sea, a ver, tú me dices que has traído, no sé, 500 sacos de arroz, ¿no? Pero tu local en el que tienes, según esto, declarados en SUNAT como domicilio fiscal y domicilios anexos, ¿no? Resulta que el área que tienes es tu domicilio fiscal 20 metros cuadrados y el local anexo que has declarado tiene solamente 90 metros cuadrados, donde entran 500 sacos de arroz. ¿Me entienden? Entonces, eso también
es otra de las cosas que te van a pedir dentro de un proceso de acreditación o que te podrían pedir en un proceso de acreditación de compras. Demuéstrame que cuentas con la capacidad logística, es decir, tus establecimientos anexos. ¿Ok? Reporte de avances en la prestación de servicios, lo que les comentaba, es una de las cosas que siempre te van a pedir. Y créanme, le ha salvado la vida a un montón de contribuyentes el tener esas conversaciones y esos informes de grado de avance, sobre todo en los servicios que se caracterizan por el hecho de hacer algo. Cuando tú estás actuando, estás haciendo algo, se supone que tú tienes que demostrar que lo estuviste haciendo. ¿Y qué mejor forma de demostrar que estuviste prestando un servicio que con los grados de avance, con los informes, las coordinaciones, los borradores, ¿no? Son documentos que salvan tributos, son documentos que salvan fiscalizaciones. William, en la empresa recibimos servicios constantemente de nuestro asesor tributario y nunca nos ha mandado un correo indicándonos cuál es el estatus del mes, nunca nos ha mandado un correo diciéndonos, te estamos resolviendo todas las dudas que nos has planteado, nunca nos ha mandado un detalle con las horas, las consultas resueltas. William no nos ha mandado nada. Pues ese asesor tributario te está poniendo ¿cómo se dice? Te está perjudicando indirectamente porque la administración tributaria en un proceso de fiscalización te podría decir, acredítame que te ha brindado el servicio. Muy bien, aquí está su RH que ha mandado, aquí está la bancarización y lo mandó por correo. Así que hay una comunicación en correo. No, no, no. Demuéstrame que te brindó el servicio. Ahí está, esto se hizo, las declaraciones están hechas, ¿no? Miren la lógica de cómo a veces nos defendemos. Pero ahí están las declaraciones mensuales hechas. ¿Quién la hizo? El gerente no sabe contabilidad. La tuvo que haber hecho un contador. Y lo que te va a decir la SUNAT es, sí, pero justifícame que es ese contador. Porque como tú lo dices, puede haber sido cualquiera. No me has logrado probar de que ese contador que te emitió el RH, que te emitió la factura, es quien te prestó el servicio. Para ello, ¿qué necesitarías? Lo que yo les digo, correos con las consultas, los correos entregándole la información, los correos con las coordinaciones del mes, los correos con el informe del pago de tributos, o sea, reportes de prestación de servicios. Recuerden, los reportes de las prestaciones de servicios salvan tributos, ¿ok? Nos salvan de multas, nos salvan de problemas. Las guías de remisión deben estar firmadas a la recepción del producto. Esta es otra de las cosas que también te van a pedir. Acá hablábamos traslado de bienes. Perfecto. Tú puedes adjuntarle la guía de remisión, ¿no? Mira, aquí está la guía de remisión que dice que se transportó el bien. Ya, pero una de las cosas que te van a pedir para que esa guía de remisión tenga valor probatorio pleno es que esté firmada por quien recibe. Ojo, lo repito nuevamente para quienes se hayan terminado de conectar en estos momentos, ¿no? Eh, no solo basta con entregar información de manera simple, sino lo que se busca es probar de manera completa y plena todas las actuaciones que hemos hecho. Por lo tanto, si yo no presento una guía de remisión con firma de recepción, es decir, de que llegó la mercadería, aquí está la firma de quien lo recibió y todo eso, voy a tener un problema al momento de querer acreditar, no porque no valga la prueba, sino porque le van a, ¿cómo se dice?, desmerecer. Si son electrónicas, evidentemente no tendría firma, pero tienen que ser cursadas por vía electrónica oficial, es decir, enviarle al proveedor o al cliente, dependiendo de si nosotros estamos, ¿cómo se dice?, trasladando toda esa información por una vía oficial, que se acredite en fecha cierta de que esa guía evidentemente existió. Con el tema de las guías electrónicas que están de moda, eh, es más que claro de que va esto de tema de la firma no va a proceder. Pero es muy probable que también te pidan de que acredites de todas maneras la recepción de la mercadería. Así que trasladamos este tema de las guías o de firmar las guías a tener controles de entradas o de salidas de la mercadería. Así que la administración tributaria no va a dejar de pedirte que acredites que la mercadería entró o salió como tal.
tan igual como lo está poniendo acá, ¿no? Manual de funciones, eso también es otra de las cosas que te pide. ¿Por qué te pide manual de funciones? Porque a veces justamente alguien dice, no, es que lo que pasa que eso se realizó de tal forma. Ya, ¿quién era la persona encargada de hacer eso? Créeme que a veces llega a ese punto. Dame la lista de las personas que en ese momento en la empresa estaban encargadas de hacer tal función. Si tú no tienes la manera de probar de que tenías trabajadores vinculados a cierto proceso de un gasto o una compra, ojo, no vas a perder el gasto como tal, pero sí te vas a meter en un poco de complicaciones para querer, ¿cómo se podría decir?, afianzar tu postura, probar tu tesis de que estamos frente a un proceso en donde tú estás cumpliendo con la carga mínima indispensable de probanza. Mira, que si tú tienes solamente un poco de estos, es decir, tienes estos tres y un par de estos, lo que te van a decir es, no has cumplido con lo mínimo indispensable. Y si no has cumplido con lo mínimo indispensable, no te creo. Y recuerda, ¿qué pasa si es que tú invocas el principio de impulso de oficio y verdad material, diciéndole a la SUNAT, ya tú échate a buscar la demás información? Te van a decir, mira, no es mi obligación el buscar pruebas, es tuya. Así que recuerden, sellos y firmas de los trabajadores responsables de la cadena de suministro. Eso también es importante. ¿Cuántas veces no adjuntamos en un proceso de fiscalización documentos de controles y no están firmados? ¿Por qué? Porque se hicieron a última hora y los trabajadores que estaban en ese momento ya no están, evidentemente. Y por lo tanto nos toca adjuntarlos así nada más. Si tú adjuntas una prueba sin firma, sin denotar quién lo trabajó, sin acreditar fecha cierta, es muy poco probable que tu documento sea valorado. Y a veces lo que pasa justamente en un proceso de fiscalización, y lo he podido ver, es que a veces el contribuyente indica lo siguiente, ¿no? Pero le he presentado un montón de información a la SUNAT y la SUNAT aún así me está desconociendo el gasto. Qué intensa que es la SUNAT. Ya, ¿qué le has presentado? Le he presentado la factura, el contrato y el voucher. Y además de eso, le he presentado la guía de remisión, pero está sin firma, o sea, está ahí nomás. Ya, bueno, es un complemento. ¿Qué más le has presentado? Ah, le presenté una declaración jurada del proveedor donde dice que sí me ha vendido. Ya que más que el proveedor jure de que me ha vendido, les comento, de acuerdo al artículo 125 del Código Tributario, solamente son aceptados como pruebas los documentos, las inspecciones y las pericias. Las declaraciones juradas son declaraciones de parte, son testimonios, por decirlo de alguna forma, que si no están acompañadas de documentación que respalde los dichos, se consideran simples versiones de parte. Por lo tanto, si alguno de ustedes en un proceso de fiscalización, como herramienta de defensa, dice, ya, le voy a decir a mi proveedor que mande una carta, una declaración jurada diciendo que sí lo ha hecho. Ya, y con eso estoy ya reconociendo y con eso se reconoce de que sí, el proveedor me vendió. Les comento que eso no funciona, al menos no así, porque lo que vas a generar es que automáticamente la administración tributaria te diga, ah, perfecto, de acuerdo al artículo 125 del Código Tributario, las declaraciones de parte no se consideran pruebas, porque solamente puedes adjuntar documentos, puedes adjuntar inspecciones, disculpen, y pericias. Esto es una versión de parte, ya el Tribunal Fiscal lo ha dejado en claro, incluso la misma Tribunal Constitucional tiene una postura respecto a las versiones de parte que no son positivas para el contribuyente y por lo tanto no sirven. Así que, a ver, estás adjuntando una declaración jurada, estás adjuntando un documento, un traslado de bien, no estás adjuntando ningún tipo de coordinaciones ni nada. eh, Estás adjuntando, no sé, por ahí esto, un manual de funciones, pero ese manual de funciones lo acabas de hacer y tiene la estructura de tu empresa al día de hoy, no tiene la estructura de tu empresa en el momento que fue. Entonces, si te das cuenta, adjuntando documentación abundante, sí, pero oportuna no. Y cuando digo oportuna es que defienda tus posturas. Por lo tanto, a veces también tenemos que entender de que cuando la administración tributaria viene y nos sanciona, es porque ni siquiera hemos logrado acreditar fehacientemente nuestras posturas. Ahora, supongamos que nosotros hemos cumplido con entregar
los tres, el trío básico, el trío indispensable, pero no suficiente. Y además, de hecho, de esto hemos hecho un mix. Por ejemplo, le hemos presentado comunicaciones, le hemos adjuntado algunas cotizaciones, le hemos adjuntado también esto, nuestra capacidad logística, le hemos adjuntado nuestro manual de funciones y otros documentos más que hemos tenido. Muy bien, hemos cumplido con el mínimo indispensable y ahora viene un proceso también muy interesante que es la valoración de la prueba. Miren, muchas veces la administración tributaria descarta nuestras pruebas porque no las valora como debe ser y el contribuyente no sabe cómo defenderse. Es decir, la administración tributaria, y esto es una RTF que les pongo acá, esta es nueva del año 2022, o sea, tiene un promedio de 2 años, donde te dice que los medios que tú aportas como pruebas deben apreciarse como un todo. Y ya les explico en un momento a qué se refiere esto. Un conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien la aportó. Dicha valoración debe ser individual de manera inicial y de forma conjunta posteriormente. No puede omitirse la valoración de ningún medio probatorio aportado con arreglo al establecido por las normas pertinentes. Es en resumen lo que nos dice esta RTF. Miren, imaginémonos que tú presentas correos. Imaginémonos que presentas guías de remisión. Imaginemos que presentas cotizaciones y que aparte de cotizaciones presentas, como les decía, no sé, manuales internos, ¿ok? Estamos hablando en un proceso de compra, ¿sí? De compra de bienes, porque si estuviéramos hablando de un proceso de servicios, con esto de acá no sirve. Porque recuerden que los servicios, lo que verdaderamente genera fehaciencia, aparte de los correos y las cotizaciones, son los avances, el acreditar los avances del servicio. Porque tú puedes acreditar que te entregó la factura porque el servicio se cumplió, pero si no acreditas los servicios, cómo se fue prestando el servicio, estás corto de pruebas. En este caso estamos hablando de compra de bienes, ya sea de mercaderías o de cualquier otro bien. Con esto vamos a decir que cumples, evidentemente, más estoy acá, cumples con lo mínimo indispensable para poder sustentar una tesis de que la operación se dio. Muy bien, de manera individual, ¿a qué se refiere cuando dice valoración individual? En que llegan y dicen, a ver, los correos. Sí, bueno, los correos está referenciado al correo institucional de la empresa. Aparte de eso, pues se demuestra que han sido en el momento adecuado. Así que, bueno, sí, ok, ¿no? Luego, guías de remisión. Sí, bueno, cumple con todas las formalidades, se demuestra que ha sido impresa según una imprenta. Estoy hablando de los periodos que están abiertos a fiscalización y que no, todavía no tenemos el tema de las guías electrónicas, que están abiertos a fiscalización y que por lo tanto sí se cumple todas las formalidades y tú dices, ok, sí, funciona, perfecto, está bien. Las cotizaciones, igual se muestra que han sido enviadas por correos oficiales, que hay una conversación, una coordinación coherente y consistente con lo que se dice, así que ok. Luego, los manuales internos también han sido firmados y aprobados y tú dices, ok. Una vez que has hecho una valoración interna, lo que te toca hacer es una valoración en conjunto y esto es lo que ustedes deben de estar ojito en un proceso de fiscalización, porque acá la administración tributaria tiene un gusto por hacer lo contrario que ya les voy a explicar cómo lo hace. Y agarras en conjunto, dices, a ver, si la empresa tiene la factura, el contrato y el voucher, además de tus correos, cotizaciones, guía de remisión, manuales internos y todo eso, pues demuestra todo en su conjunto de que efectivamente la operación ocurrió. Así que yo te doy un ok así, grandote. Pero ¿saben qué es lo que suele hacer la administración tributaria cuando el caso es un poquito complejo? Se olvida de la obligación de apreciar como un todo, de valorar como un todo las pruebas y hace esto. A ver, tiene correos que en apariencia, miren las palabras que usa y se lo digo por experiencia, ¿eh? Que en apariencia parecen ser de la empresa, pero aún así, si los correos fueran de la empresa,
individualmente no prueban nada. Así que con los correos no me has desvirtuado que la operación no existe. Siguiente, guía de remisión. Las guías de remisión igualmente sí, en apariencia cumplen con toda la formalidad, se nota que están bien, pero las guías de remisión por sí solas tampoco generan carga probatoria o demuestran de que la operación se ha dado, así que tampoco me has levantado la observación con las guías de remisión. Sigamos, las cotizaciones, sí, evidentemente, las cotizaciones también en apariencia parecen que sí, que han sido oficiales. Ojo, no estoy exagerando, así es como responde en algunos resultados de requerimiento. Nivel subjetivo total. En apariencia parecería que, o sea, nunca lo aceptan de manera clara. Estoy hablando evidentemente de casos complejos, ojo, porque hay casos en donde ponerse en ese plan no le va a servir de nada, pero en casos complejos te trabaja así. Y después vuelve a hacer su mismo discurso de sí, pero las cotizaciones por sí solas tampoco levantan las observaciones, así que la prueba no termina generando mayor cambio en la posición. Y los manuales internos tampoco prueban nada de manera individual. Y como de la exposición, mire la exposición, la motivación que te está dando, ¿ah? Te está probando, entre comillas, de que al final tú no has logrado probar nada. ¿Se dan cuenta de lo que ha hecho la administración tributaria? Ha hecho una valoración individual y las ha descartado una por una, como si de matar piojitos se tratara, es decir, ha agarrado piojito por piojito y lo ha reventado, uno a uno, ha estado reventando, ¿no? Hasta el punto de que terminó de matar los piojitos, y disculpen el ejemplo, terminó de matar los piojitos y ya no quedó nada. Esto es un proceso de valoración ilegal y la administración tributaria en algunos procesos de fiscalización hace eso. Recibe una prueba, la valora y dice, sí, bueno, parece que sí, ¿no? Ah, pero por si acaso, sola no prueba nada. Le presentas otra prueba, sí, pero sola tampoco prueba nada. Y al final concluye, bueno, de la revisión de las pruebas que nos han entregado, pues, de acuerdo a lo que hemos explicado en cada uno de los puntos, no logró probar nada. Claro, ¿por qué no se logró probar nada? Porque las descartó una a una. Y cuando las analizó en conjunto, se basó en que ya las había descartado como pruebas para demostrar que en realidad no tenía nada que ver. Tengan mucho cuidado, porque eso de ahí, recuerden, se llama una valoración aparente. Y las valoraciones aparentes están ligados al concepto de motivación aparente. Y si es una motivación aparente, en realidad no nos ha demostrado o no nos ha probado de que las pruebas no son verdaderas o fehacientes y por lo tanto, en realidad lo que ha hecho es generar un vicio de nulidad en el proceso. Si ustedes en un proceso de fiscalización identifican eso, pues entonces recuerden, señores, nos encontramos frente a un vicio de nulidad. La administración tributaria tiene que no solo hacer un análisis individual, sino también un análisis conjunto de todas las pruebas, porque a veces las pruebas de formas individuales no acreditan nada, pero en conjunto sí terminan demostrando cosas. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros estamos en un proceso de valoración de la prueba, pues tenemos que entender que tenemos que entregar la prueba. Una vez que nosotros entregamos la prueba como tal, automáticamente lo que yo les decía es, lo que nosotros vamos a tener que hacer es entender de que no porque entregue un documento ya automáticamente la administración tributaria está obligada a aceptarlo, no. Las van a aceptar de acuerdo al artículo 125 del Código Tributario, recuerden, inspecciones, pericias y documentos, pero sobre todo le van a aplicar algunos criterios como ver la relevancia del tema, ¿no? Si estamos analizando compras de inventarios, ¿qué tiene que ver que tú me hables acerca del desarrollo económico? Porque puedes presentar ahí un informe que habla acerca del desarrollo económico del país. Eh, no tiene que ver con el tema. O sea, no porque lo hayas presentado lo van a valorar. O sea, si no tiene relevancia, lo van a descartar, ¿ok? Aparte de eso, la fiabilidad de la prueba. Si tú presentas pruebas, por ejemplo, presentas un correo donde se dice que están cotizando 100 máquinas y tus cotizaciones, todas las cotizaciones referencian a 80 máquinas, mira, ya hay una incongruencia entre tus cotizaciones y tus correos y esa incongruencia más bien va a ser usada en tu contra. O sea, la fiabilidad de la prueba es tan importante como el presentarla. Si vas a presentar una prueba que contradice los dichos o vas a presentar un documento que genera dudas sobre lo que estás exponiendo, mira,
mejor no lo presentes porque se van a colgar de eso para descartar todas tus demás pruebas, porque van a decir de que lo expresado por el contribuyente no se condice, porque la vez pasada presentó un correo en el que indicaba que la operación era por tanto, pero luego presentó información que en realidad era por otra cantidad, lo que genera dudas y habilita más bien aplicarte base presunta. Ojo que podría más bien gatillar el tema de base presunta que por cierto, la administración tributaria cree que puede aplicar base presunta por cualquier cosa, pero en realidad el tribunal fiscal ya se le ha encargado de decirle varias veces que para aplicar base presunta primero tiene que demostrar que es imposible hacer una determinación sobre base cierta, independientemente de que se hayan gatillado o que se hayan generado las condiciones para aplicación de base presunta. Rapidito les comento. Por ejemplo, si ustedes se equivocan colocando el tipo de cambio o la moneda en un asiento, ¿no? Por ejemplo, era un asiento en dólares, ustedes lo registraron en soles o viceversa, eso ya es una causal para aplicación de base presunta, porque estás haciendo contabilizaciones o registros contables que no están respaldados en hechos reales. Por lo tanto, ya se habilitó base presunta. Pero eso no significa de que la administración tributaria te tenga que hacer una determinación sobre base presunta. Porque para llevarte una determinación de base presunta, primero tiene que demostrar que no puede hacerte una determinación sobre base cierta. Y el hecho de que te hayas confundido en un asiento no significa de que toda tu demás información no vale, no sirve. Pero ojo, también se lo dejo en claro, la administración tributaria, cuando ve que hay causales de determinación por base cierta, o sea, de base presunta, disculpen, va a querer ir a ese sentido, va a querer ir justamente a atacar la base presunta, desconociendo toda tu información, porque a su entender ya le has dado una causal para aplicación de base presunta. William, ¿y por qué estamos hablando de base presunta? Porque tiene mucho que ver con la actuación de las pruebas, con el tema de la fiabilidad de la prueba. Si yo presento pruebas que generan dudas, que se contradicen entre sí, que tienen errores o algo por el estilo, la administración tributaria podría utilizar justamente esos errores en tu contra. Así que recuerden, si vas a presentar pruebas que sean relevantes, que sean fiables y que estén dentro de lo que indica el artículo 125 del Código Tributario, que es una inspección, una pericia y un documento. Ahora, si tú te preguntas qué es un documento, pues de acuerdo al artículo, creo que es a la 41ª disposición transitoria o final del Código Tributario, te dice que un documento es todo objeto que prueba algo y que para mayor definición te manda al Código Procesal Civil en su artículo 233 y su artículo 234. Cuando tú te vas a esos artículos del Código Procesal Civil, vas a ver que una prueba es en realidad cualquier objeto que contenga algo de relevancia, ¿no? Para justamente probar algo. Y ahí te hace una lista, entre otros, los videos, los audios, las tomas de manifestaciones, no sé, cualquier cosa que tenga algo, que contenga algo que pruebe, se considera documentos. Hace poco, la Administración Tributaria negó la aceptación de unos videos argumentando el 125 del Código Tributario. O sea, cuando yo recibí el resultado del requerimiento, discúlpenme, me reí. Me reí porque me estaba regalando un vicio de nulidad. ¿Y por qué me estaba regalando un vicio de nulidad? Por algo bastante sencillo. Recuerden, les decía yo al inicio, yo tengo el derecho a probar. O sea, para el derecho a entregar pruebas es un derecho constitucional. Y la administración tributaria me había quitado ese derecho a probar porque a su criterio un video no es una prueba. Y me mencionó el artículo 125 del Código Tributario diciéndome de que solo se aceptan las pericias, las inspecciones y los documentos. Evidentemente que nosotros en el siguiente requerimiento, o sea, en el siguiente resultado del requerimiento, se volvió a presentar el video indicando que, de acuerdo a las normas que les comento, un video también es un documento.
Estamos esperando todavía el resultado de ese requerimiento. Se están demorando demasiado. Significa que no encuentran cómo devolvernos el golpe. Pero entender estas pequeñas cositas nos ayudan a defendernos de cosas tan fuertes de cómo la misma administración tributaria ni siquiera sabe lo que es un documento. O cómo ni siquiera la administración tributaria sabe lo que es una versión de parte, porque ese fue otro de los argumentos. Y dijo, además que el video es una versión de parte. No, para entender que es una versión de parte en este momento les comento, una versión de parte es una manifestación oral o escrita que dice algo, pero que no tiene cómo probarse más allá del dicho. Es como yo les decía, una declaración jurada. Una declaración jurada es una simple versión de parte, no prueba nada. Entonces las versiones de parte catalogadas como tal no deberían de ser aceptadas de ninguna manera. Entonces la administración tributaria le quiso dar la condición de versión de parte a ese video y se olvida que un video está compuesto de dos cosas, de imágenes que son totalmente objetivísimas, representan el entorno físico y de audio. El audio sí podríamos decir, lo podrían catalogar como una versión de parte, pero si está acompañado de pruebas, y esto también lo dice el Código Tributario, si está acompañado de documentación que prueba los dichos, ya no es una simple versión de parte, ya forma parte, disculpen la palabra parte, parte cada rato, ya forma parte de el conjunto de pruebas. Entonces, esas pequeñas cosas deben tenerlo en consideración. Ahora, yo he mencionado pericias, tengan mucho cuidado también con las pericias, porque si ustedes quieren contratar a un perito para que les haga, valga la redundancia, un peritaje, deben de entender algo. Deben de entender de que los peritajes, si ustedes quieren que lo valoren más en un proceso de fiscalización, comuníquenle a SUNAT de que quieren hacer un peritaje y díganle si conocen o tienen a un perito debidamente enlistado, porque hay listas nacionales de peritos que podría hacer eso. No es que le estén pidiendo permiso, pero ya lo están involucrando a la administración tributaria en el peritaje. Si ustedes se mandan de frente a hacer el peritaje, con su perito de confianza, la administración tributaria puede usar en su favor algunas sentencias del Tribunal Fiscal y hasta de la misma Tribunal Constitucional, donde dicen de que cuando tú mandas a hacer un peritaje ya no es tan objetivo porque tú lo estás pagando. Entonces, los resultados podrían estar manipulados, las opiniones del perito podrían estar sesgadas. Entonces, como que, no. Entonces, para evitarte ese argumento, lo que yo te sugiero es comunícale formalmente a la administración tributaria que vas a hacer un peritaje y que te indique cuáles son las listas de peritos que tienen disponibles para ese tipo de actuaciones. Y con base a esa lista, tú eliges uno y que se haga. Pero como lo repito, ya involucraste a la administración tributaria en el proceso. Ahora, otra de las cosas importantes, y aquí viene uno de los puntos en donde la administración tributaria falla y falla de manera terrible. O sea, si tú quieres tener una posición ventajosa frente a la administración tributaria en algunos procedimientos de fiscalización complejos, debes de entender este principio que viene a continuación. Pero antes de eso, permítame por favor tomarme unos minutitos esto para darle pase a esto, nuestro amigo Augusto. Augusto, ¿estás por ahí? Sí, A ver, continuamos con esto. Pero, a ver, antes de seguir, yo creo que también quería compartir con ustedes algo bastante rapidito. A ver, no tiene nada que ver con esto, con la parte tributaria, lo que sí tiene que ver es con lo que nosotros como contadores hacemos. Y una de las cosas que a veces nos cuesta entender a nosotros es, por ejemplo, el cómo funcionan los descuentos, rebajas y bonificaciones. Quiero mostrarle lo siguiente. Lo que yo tengo aquí es un descuento rápido, una bonificación de 300 soles, la cual le estoy indicando que es dentro de factura y lo que me están bonificando es más inventario. Entonces, como ustedes pueden ver acá, o lo que pueden observar es un asiento donde yo estoy reconociendo la bonificación, estoy reconociendo la mercadería, estoy reconociendo el IGB, las facturas, el ingreso de la mercadería, tanto de la bonificación como la mercadería que efectivamente compré.
A partir de este punto, lo que nosotros tenemos que entender es que la dinámica contable de una bonificación cambia de acuerdo a norma dependiendo de, por ejemplo, ya dentro de factura, pero me han dado activo fijo. Noten que ya el asiento está cambiando porque, bueno, me están dando activo fijo, ya no hay un tema de mercadería ingresando, sino que se está quedando en la cuenta 33 como tal, ya no hay una 60. ¿Qué pasa si me han dado un activo de consumo interno, como me han regalado papeles, no sé, material de limpieza? Entonces, noten que también cambia la cuenta, tanto de la 60 como de la cuenta de consumo. Pero, ¿y si no ha sido dentro de factura, si no ha sido antes, o sea, después de la compra, pero antes de vender el inventario? Entonces cambia la cosa. Porque como no ha sido dentro de la compra como tal, entonces en mi asiento contable no hay un- una bonificación que reconocer. La bonificación se hace después. Y como yo estoy indicando que el inventario todavía no se vende y lo que me han dado es un activo de consumo interno, entonces 25 contra la 20 de acuerdo al párrafo 2 de la NIC 2. Si me han dado un activo fijo, pues sería 33 contra la 20. Si me han dado otro inventario, pues ajusto el inventario de la bonificación contra la mercadería adquirida, todo esto, lo repito, de acuerdo al párrafo 11 de la NIC 2. Pero si ya vendí la mercadería, o sea, si ya vendí el inventario, noten que la cuenta que cambia es la 73 porque ya no hay inventario. Ahora recién estoy habilitado a utilizar la cuenta 73 de acuerdo a las NIF. No es que la cuenta 73 se utilice por todo lo que nosotros querramos. Entonces, como pueden ver, de manera simple y sencilla podemos interactuar con el material tan igual como los descuentos, rebajas y bonificaciones. Bueno, descuentos y rebajas, como por ejemplo, yo tengo un descuento después de la venta del inventario, la cual, a ver, la voy a compensar, así que tengo la cuenta 42, pero ¿y si me lo van a reembolsar? Entonces ya no sería la 42, sino sería una 16. Y si todavía no lo vendo, pues entonces lo que hago es una reversión del asiento, indicando que me van a devolver el dinero, y si caso yo lo voy a compensar contra otras cosas, pues voy a hacerlo de esta manera. Esto evidentemente también me va a mover los estados financieros en ambos casos, así que como ustedes pueden ver, hay una dinámica bastante simple y sencilla en esto, que lo único que nosotros tenemos que hacer es identificar el momento y el lugar en el cual tenemos que hacer ¿cómo se dice?, la contabilización de acuerdo a lo que indica el párrafo 11 de la NIC 2. Esto material que ustedes están viendo ahorita forma parte del material de clase del curso de inventario, tratamiento de inventario, ¿sí? Tanto contable como tributariamente, el cual va a empezar este lunes 16 de septiembre. Recuerden que a lo largo de todo ese curso vamos a ver todos los movimientos del inventario desde que nace, es decir, desde la compra del inventario, hasta que sale de la empresa, ya sea a través de la venta o cualquiera de los gastos que nosotros consideramos. En el punto de los costos estamos considerando el ejemplo de importación y vamos a ver en la parte de importaciones toda la dinámica del efecto, la diferencia en cambio en un proceso de importación, que es uno de los problemas que más genera, o mejor dicho, es uno de los problemas más fuertes que tienen los contadores al momento de hacer procesos de costeo en importaciones, ¿no? Los tipos de cambio que aplican en cada una de las etapas. Lo mismo que los procesos productivos, estamos hablando, por ejemplo, de los descuentos, rebajas y bonificaciones. Disculpen, descuentos, rebajas y bonificaciones. Estuvimos viendo la vez pasada con ustedes un tema de desvalorización de existencias, ¿no? ¿Qué pasaba si es que por ejemplo, mi BNR se iba hasta abajo, desaparecía totalmente, cuáles eran toda la teoría que se desprendía de eso? Si nuestro BNR estaba por encima, ¿no?, del costo, no había un gasto, por lo tanto no había nada que hacer. Lo mismo pasaba acá, ¿no? Por ejemplo, pero no solo eso, sino también cuáles son los asientos por efecto de impuesto a la renta diferido, si habría, no habría, qué pasa si no he cumplido, cuál es el asiento, qué pasa si he cumplido, todavía no he cumplido, entonces no hay reversión del gasto. Si ya cumplí, pero en un 20%, pues entonces ahí está, ¿no? Es decir, un curso bastante interactivo, bastante rápido, donde lo que buscamos es básicamente generar un entendimiento bastante profundo de la aplicación de toda la normatividad vinculado, tanto contable y tributario, al tratamiento de los inventarios. Por ser el mes del contador, en Contagea lo que hemos pensado es ofrecerles la siguiente promoción. El curso que empieza este lunes 16, pues ya no está en etapa de preventa,
pero si deseas inscribirte en ese curso, lo estamos dejando a 99,90, ¿ok? Pero tenemos dos cursos adicionales, los cuales otro de ellos es un curso entero de fiscalización tributaria, aparte de lo que estamos hablando, pues de manera mucho más detallada y más amplia a lo largo de 5 sesiones, del 21 al 25 de octubre, y otro curso de igual característica al que lo acabo de mencionar, pero ya dedicado al tratamiento contable y tributario de los activos fijos, que vamos a desarrollar del 28 al 31 de bueno, disculpen, del 28 al 31 de octubre y la siguiente clase el 4 de noviembre por temas internos el lunes 1 de octubre, que digo, 1 de noviembre, que es feriado, si mal no recuerdo, no lo vamos a tocar, así que nos tocaría la siguiente sesión el 4 de octubre. Igual, la promoción que estamos dejándole para ustedes por la semana del contador es pues si quieres un curso, te inscribes a él con 99,90. Si deseas inscribirte a dos de los cursos, pues te lo dejamos a 139,90. Y si quieres inscribirte a los tres cursos, pues te lo dejamos a 159,90. Si alguno de ustedes dice, William, yo ya me inscribí al curso de inventarios, pues entonces la facilidad que te estamos dando es paga la diferencia e indícanos a qué curso adicional deseas ingresar. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer en este momento, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, voy a regresar al material de clase, pero le voy a dejar por acá el número de contacto. ¿Sí? Aceptamos PLIN, transferencias bancarias, entre otros, pero recuerden que el curso de inventarios inicia este lunes 16. Así que si deseas inscribirte, pues las inscripciones están próximas a cerrarse. Este número, cualquier tipo de contacto o comunicación, por si acaso se encuentren interesados. Ahora sí, lo que vamos a generar es, volvemos al tema que nos trae el día de hoy, que es valoración de la prueba. Recuerden que estamos en un proceso de fiscalización de fe a ciencia. Y ya vamos entendiendo de que no se trata simplemente de ingresar pruebas por ingresarlas, de que si lo hacemos sin un sentido ordenado y que si las hacemos sin pensar en las incongruencias que estas podrían tener o la, ¿cómo se podría decir? La carga probatoria que verdaderamente tienen, podrían terminar siendo insuficientes. ¿Ok? Ahora, yo les decía antes de esta pausa de que hay algo muy importante y muy relevante al momento de que nosotros valoremos o entreguemos las pruebas, y que es una de las cosas que la administración tributaria falla constantemente. ¿Cuál es esa cosa que la administración tributaria falla o qué es en aquello que la administración tributaria tiene, ¿cómo se dice?, problemas al momento de trabajar un proceso de valoración? Es que se olvida que existe un principio, que es el principio de presunción de veracidad. ¿Ok? ¿Cómo funciona ese principio? En esencia, todas las pruebas se consideran verdaderas. Ojo, no significa que las pruebas por sí solas acrediten fehaciencia. No, simplemente les estoy indicando de que se consideran verdaderas. Si yo presento un contrato, se considera verdadero el contrato. Si yo presento un manual de política, se considera verdadero. Si yo presento una guía de remisión, se considera verdadero. A priori, se considera verdadero. Pero la administración tributaria tiene el derecho a réplica. Eso es una de las características de las pruebas que nosotros podemos entregar, que es que si yo entrego información, la administración tributaria en un proceso de valoración la revisa y verifica. Me has entregado un contrato notariado y ahí está el sello del notario. A ver, voy a llamar al notario para ver si es cierto que lo ha notariado. Aló, señor notario, usted el día tal del mes tal hizo un contrato o sea, notarió un contrato a la empresa o las personas tales. El notario quizás diga, no, no está en mis sistemas. Entonces, la administración tributaria ya tendría una prueba para mencionar de que tu contrato es falso. Ojo, además que es una falsificación de documentos y podría meterte en términos penales, acaba de probar de que tu documento es falso. Es un proceso de valoración, también indica un proceso de descarte de pruebas en el cual
Yo ingreso un documento, una pericia o una inspección, y la administración tributaria tiene la facultad o el derecho de verificar si son verdaderos o no. Recuerden, cuando yo lo presento, se consideran verdaderos, pero si la administración tributaria consigue pruebas de que eso no es cierto, se rompió la presunción de veracidad. ¿Cuál es el problema de la administración tributaria? Que agarra y dice cosas como, me presentaste, me presentaste, por ejemplo, certificados de origen, ¿ok? Me presentaste certificados de origen. Y he entrado a la página, he entrado a la página y veo que se pueden solicitar por internet. Así que podrían ser falsos. Por lo tanto, no generan fehaciencia. A ver, para no sentir que estoy hablando solo, ¿para ustedes les parece que la administración tributaria ha probado de que ese certificado de origen es falso? ¿Qué opinan? O sea, a su entender, le he alcanzado un certificado de origen y la administración tributaria me ha respondido diciéndome que ha entrado a la página oficial donde se emiten y se ha dado cuenta de que pueden ser, que se pueden emitir o solicitar simplemente por internet, así que podría ser falso y por lo tanto eso no genera fehaciencia. ¿Ustedes creen que me ha probado la administración tributaria de que el documento es falso? ¿Verdad que no, Ismael? ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es acaba de sacar un poco de pintura llamada duda y acaba de envolver con duda mi prueba. Pero la duda no es una prueba, la duda es una subjetividad. Así que no me ha probado que mi prueba sea falsa. Mira, le presento un BL, un Bill of Lading, que es como la guía de remisión en el comercio internacional. Y la administración tributaria me responde de la siguiente manera. El contribuyente ha presentado BL, pero no hay forma de acreditar que el proveedor haya sido quien lo emitió. Pregunta, ¿ha probado que el BL es falso? ¿Ustedes creen que acaba de probar que el BL que yo le junté es falso, que no es cierto? La respuesta es no. No ha acreditado. Lo único que ha hecho es, nuevamente, agarró su pintura llamada duda y acaba de pasarla y envolverla por la prueba. Se acaba de pintar con duda toda la prueba. Si la administración tributaria en un proceso de fiscalización a ustedes lo que les hace es justamente ese proceso de valoración en el que les tira dudas y después dice no genera fehaciencia, le vuelve a tirar dudas y les vuelve a decir no genera fehaciencia y les vuelve a tirar una duda y vuelve a poner y no genera fehaciencia. Y por último dice de la revisión de toda la documentación que el contribuyente ha presentado, no se demuestra ni se desvirtúan las conclusiones de la administración tributaria respecto a que las operaciones son inexistentes, les acaba de regalar otro vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con el principio de presunción de veracidad. ¿Cómo funciona la presunción de veracidad? Yo le entregué el certificado de origen, yo le entregué el BL. No necesito probarte que son ciertas. Anótenlo. No necesito probarte que son ciertas. Es tu obligación, SUNAT, demostrar que no son ciertas. Porque quien dice algo está obligado a probarlo y en este caso tú dices que son falsas, demuestra que son falsas. ¿Ok? Ahí tienes un punto a tu favor. La administración tributaria no te puede obligar a probar la veracidad de un documento, porque el documento legalmente es verdadero desde que se ingresa. Es la administración tributaria quien está obligado a
probar la falsedad de la prueba, no a dudar de la prueba, no a dudar. Ahora, hagamos un, ¿cómo se dice? Hagamos una recopilación de argumentos y recordarán ustedes que yo les hablaba al inicio de la clase de presunción, no de veracidad, disculpen, del principio de impulso de oficio y de verdad material. Aquí es donde se invoca. Acá arriba no lo invoquen. Cuando ustedes están acá ofreciendo pruebas, no lo invoquen. Si lo hacen, ya perdieron. La administración tributaria y tribunal fiscal y todos te van a decir, oye, es tu obligación entregar las pruebas. Así que ya saben, cuando entregues una prueba, no invoques el principio de impulso de oficio ni de verdad material. No te va a servir para nada. Vas a perder más bien. Vas a darle un argumento a la administración tributaria para que te diga, yo no estoy obligado a probar nada, así que ha sido siempre tu obligación y por lo tanto mi reparo está bien hecho. Y el tribunal fiscal te va a decir, sí, pues tienes razón, o sea, es tu obligación presentar pruebas. William, entonces, ¿para qué sirven el principio de impulso de oficio y de verdad material? Ah, invócalos acá. Acá invócalos. Recuerden que este número es para contacto por si se animan al curso. Y esto de acá es para defenderte de SUNAT en caso quiera vulnerar tu derecho. ¿Y cómo se invoca? De la siguiente manera. Si la administración tributaria dice que duda, y acá también dice que duda, entonces dile, a ver, SUNAT, en virtud del principio, primero dile, déjale en claro, de acuerdo a norma, ¿no? Y a criterio jurisprudencial, yo estoy obligado a probar con documentación o de acuerdo al artículo 125 mis dichos. Yo te he entregado la información. Ahora, tú dices que dudas, o sea, no has probado que la es falso. Dices que dudas. Muy bien, si tú dudas, no me pidas a mí la prueba de la prueba porque yo solamente estoy obligado a tener un nivel mínimo indispensable. Yo no estoy obligado a tener la prueba de la prueba. Yo estoy obligado simplemente a tener lo mínimo indispensable. Ojo, que no significa que solamente voy a tener factura, contrato y voucher. Pierdes. Es mínimo indispensable en un sentido un poco amplio. ¿Ok? No lo reduzcan a solamente estos tres. Factura, contrato y voucher. ¿Ok? Entonces, si yo ya te he entregado, por ejemplo, certificado de origen BL y tú estás dudando de su veracidad, pues bien, en virtud del principio de impulso de oficio y de verdad material, es tu obligación, ya que tú eres la que estás dudando, de buscar las pruebas que eliminen esa duda. Es más, el principio de verdad material dice que debes inclusive de buscar aquellas pruebas que ni siquiera el contribuyente las haya propuesto. O sea, yo no te he propuesto quizás cruces de información u otras cosas. Tú tienes que gestionarlas. Tú estás obligado a buscar la verdad material. Si no lo hace, si la administración tributaria se queda nuevamente en el tema de sus dudas, te acaba de regalar otro vicio de nulidad. Te acaba de regalar el caso en que no está haciendo bien su trabajo, porque está queriendo destruir la presunción de veracidad de tu prueba con base a dudas. Y recuerde nuevamente, las dudas no se pueden considerar suficientes para destruir la presunción de veracidad de una prueba adjunta. No, miren, importantísimo. Si yo tengo comprobante de pago, contratos, libros y registros contables, documentación interna, entregable de servicios o documentos similares, la existencia del documento del ALDE, es decir, estos cuatro por sí solos, y esto no lo digo yo, lo dice múltiple jurisprudencia que he tenido a bien revisar en los últimos tiempos, no te va a generar fehaciencia. Comprobante, contratos, libros contables, documentación interna, no. ¿Por qué? Porque los comprobantes de pago, por sí solos, ya está dicho, no representan nada. Los contratos lo único que demuestran es que dicen los compromisos de las partes, pero no acredita que las partes han cumplido sus compromisos o fue un tercero el que lo hizo por alguno de ellos. Así que no.
Los asientos contables, creo que todos los presentes sabemos que los asientos contables pueden ser manipulados tranquilamente, ¿ok? Tranquilamente. Así que los asientos contables como tal no acreditan nada. Oye, pero si yo tengo mi comprobante de pago y mi contrato y además tengo ahí el asiento contable, sí, no acreditan fehaciencia. Documentación interna. ¿Recuerdan versión de parte? La documentación interna fue hecha por ti, pues, o sea, ¿cómo puedes pretender acreditar que algo ha sucedido porque tú has hecho un documento de naturaleza interna? O sea, estos cuatro por sí solos no acreditan fehaciencia. Ahora, si alguno de estos cuatro faltan, sí te van, sí van a poder ser usados para desconocer la fehaciencia de las operaciones. Mira, no tienes comprobantes de pago, chao. De acuerdo al 44 de renta, no tienes derecho al gasto y si no tienes derecho al gasto, mucho menos al crédito fiscal, de acuerdo al 18 del IGB. Si no tienes contratos y similares, pierde fehaciencia. Así que pueden utilizarlo para desconocerlo. Si no lo has contabilizado, peor todavía. Si no tienes documentación interna que acredite conversaciones u otras cosas, también podría ser utilizado en tu contra. Esto de acá, recuerden, para los servicios. Hey, ¿qué pasó? Para los servicios, ok. Por lo tanto, esto, si tú lo tienes, es un golazo. Si no lo tienes, es un autogol. Así de simple, ok. Recuérdenlo bastante, bastante claro. Me voy a robar esto de acá, lo voy a poner más acá, voy a estar haciendo publicidad constante. Y recuerden lo siguiente, ¿sí? Principio de contradicción, lo que les comentaba hace un momento. La administración tributaria puede contradecir tus pruebas. O sea, la administración tributaria puede agarrar y decirte, por ejemplo, Ismael, tú me acabas de adjuntar un entregable de servicio, pero mira, lo acabo de contrastar con demás documentación y veo que la firma no se condice con la firma de RENIEC de la persona. Aparte, el archivo que dice el servicio tal, no ubico que tú hayas tenido operaciones en ese lugar. Además que según la cotización de tal servicio, ese proyecto iniciaba todavía 5 meses después. Entonces, ¿cómo es? ¿Me entienden? Principio de contradicción, o sea, las pruebas pueden ser contradichas. Y la calidad epistémica de la prueba, recuerden que les advertí que íbamos a tocar conceptos jurídicos, la calidad epistémica de la prueba se refiere a la robustez y validez de la evidencia en términos de su capacidad para proporcionar conocimiento fiable y preciso. Miren, documentación interna no proporciona capacidad, sobre todo fiable y preciso, de que la operación es correcta. Un asiento contable, ya se los he explicado, tampoco lo hace. Así que cuando estemos elaborando un planeamiento tributario interno, no solamente nos fijemos, lo repito nuevamente, en la causalidad. Terrible, terrible mal se le ha hecho a los contadores a lo largo de los últimos años, cuando en cada curso, ¿no? ¿Cómo se podría decir?, de tratamiento contable y tributario de algo, solamente se les hablaba de la causalidad. La causalidad de aquí, la causalidad de allá. Tiempo atrás, cuando yo hablaba de fehaciencia, se me miraba raro. O cuando yo preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el principio más importante? Todos me decían causalidad. Yo les decía, no, antes de la causalidad está el principio de legalidad y antes del principio de legalidad está la fehaciencia. Me miraban como si fuera un bicho raro. Pero hoy en día, ya que la administración tributaria está empezando a verdaderamente meterle, ¿cómo se dice?, presión a todos por fehaciencia, puedo darme cuenta que hay bastantes cursos ya de acreditación de fehaciencia en gastos laborales, acreditación de fehaciencia en compras, acreditación de fehaciencia en gastos X, acreditación de fehaciencia en determinadas situaciones. Es más, recordarán que hace unas semanas la Administración Tributaria sacó una lista, un manual de 4 gastos estableciendo determinados requisitos para aprobar fehaciencia. Si mal no recuerdo, son gastos de publicidad, gastos de viaje, eh, gastos de personal y gastos educativos, creo, algo así. Son 4 gastos a los que la Administración Tributaria ya les ha puesto una lista de elementos probatorios. Ojo, pensados principalmente en grandes empresas.
Pero esto no quita de que con el tiempo va a ir perfeccionando sus listas y lo va a ir llevando cada vez más hacia un nivel más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que nos involucre a todos, lo cual será positivo porque por primera vez tendremos una lista taxativa de lo que es mínimo indispensable. Mientras tanto, por ahora, la Administración Tributaria está haciendo uso de su facultad discrecional para pedirnos lo que considera necesario. No estamos hablando todavía de pruebas diabólicas, no sé si nos dé el tiempo de hablar lo que es una prueba diabólica, pero recuerden que no te puede pedir lo que sea, tiene que fundamentar. Y vamos a entrar aquí a algo que lo voy a tocar de manera rápida porque es muy de derecho. Posición ius fundamental. ¿De qué me trata la posición ius fundamental? Se los voy a resumir. Es un concepto que no me lo he inventado, incluso el mismo Tribunal Constitucional lo menciona. Aquí está, miren ustedes, posición ius fundamental, pero que para no darnos muchas vueltas, porque podría ser un concepto complejo, lo hemos resumido en el estatus y la protección de los derechos fundamentales en el ámbito del derecho constitucional y los sistemas legales. En esencia, implica que ciertos derechos tienen una imposición principalmente protegida y prioritaria en el ordenamiento jurídico en comparación con otros tipos de derechos y normas. Entre la facultad discrecional de SUNAT y la debida motivación, ¿cuál tiene más peso? La debida motivación, porque goza de protección constitucional. Entre su facultad discrecional para dudar y descartar pruebas y el principio de presunción de veracidad y el derecho a aportar pruebas, que también goza de protección constitucional, ¿cuál vale más? Pues el principio de presunción de veracidad y la norma amparada en la Constitución. Esa evidentemente vale más. Entre el principio de impulso de oficio y verdad material y la facultad discrecional de la administración tributaria, ¿cuál vale más? Pues evidentemente los principios están por encima de esa facultad tan libre, disculpen, tan libre que tiene la administración tributaria. Yo tengo un dicho, yo tengo varios dichos, pero entre ellos, miren, libertad sin control es libertinaje, así de simple. Y facultad discrecional sin control es arbitraje, arbitrariedad, disculpen, es arbitrariedad. Por lo tanto, lo que nosotros nos vamos dando cuenta es que hay forma de ponerle pari a la SUNAT en un proceso de fiscalización, claro que lo hay. Solo tienes que saber invocarlo y solamente tienes que saber cubrirte. No basta con presentar un documento, no basta con invocar un principio, tienes que saber en qué momento lo invocas y cómo lo invocas. Es como lo acabo de mencionar, ¿no? Principio de impulso de oficio de verdad material. Ok, perfecto, tenemos el principio. Pero si yo lo invoco acá al inicio, cuando ni siquiera he entregado pruebas, perdí. Pero las invoco acá cuando la administración tributaria está diciendo que duda de mis pruebas, ya tengo un punto a mi favor. Si la administración tributaria no responde objetivamente, ya tienes de dónde engancharte, ya tienes de dónde empezar a jugar con el concepto de nulidad del proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué la administración tributaria tiene que respetar eso? Porque los principios tienen primacía por encima de otras normas por contener la esencia jurídica que inspire esas normas. Lo repito, posición y uso fundamental, un concepto netamente de derecho aplicado a un proceso de fiscalización como tal. ¿Ok? Entonces, a modo de resumen, dejando un poquito del hecho, voy a hacer publicidad. A modo de resumen, ya que estamos hablando de un proceso probatorio, ¿ok? Ojo, nos quedan todavía un promedio de 20 minutos. Yo estoy cerrando con esta parte. Si consideran que hay una duda, una pregunta, un proceso de fiscalización que tienen, algo que les gustaría que profundice, me van dejando la pregunta ahí en el chat y termino de explicar esto y se las contestamos. ¿Ok? Por lo pronto, recuerda lo siguiente. Todo lo que hemos visto en esta sesión se resume en lo siguiente. Todo parte de la capacidad de aportar la prueba. ¿Sí? Recuerda onus probandi. Es tu derecho, pero al mismo tiempo tu obligación. Si tú no presentas la prueba, si tú no cumples con aportar la prueba a un nivel mínimo indispensable, pues entonces olvídate, ya no sigamos adelante porque ya perdiste.
Y recuerda al trío indispensable, pero no suficiente. Es decir, acuérdate del contrato, de la factura y del voucher de depósito bancario. Esos tres no acreditan nada. Si le sumas la contabilidad, tampoco acreditan nada. Si le sumas documentos internos, tampoco acreditan nada. Entonces, podría yo decir hasta incluso el quinteto, indispensable pero insuficiente. O sea, esos 5 pruebas, si tú le adjuntas a la administración tributaria esas 5 pruebas, no estás acreditando absolutamente nada. Tienen que haber coordinaciones o documentación que vincule al proveedor para que tú puedas hablar ya recién de que estás adjuntando información a un nivel mínimo indispensable. Cumpliste, presentaste, muy bien. Entonces le toca ahora a la administración tributaria analizar si la prueba es admisible y lo va a hacer con base al artículo 125 del Código Tributario. Va a ver si tú estás presentando una pericia, una inspección o un documento. Si solamente le estás adjuntando versiones de parte, como por ejemplo una declaración jurada o algo de naturaleza similar, ya sea oral o escrita, pues simplemente te la van a descartar. William, video, porque tú dijiste que los videos sí son merituados como pruebas porque son documentos de acuerdo al artículo 233 y 234 del Código Procesal Civil. Respuesta no. No, si es que lo único que sale en el video es, hola, ¿qué tal? Yo soy William Horna y digo que he realizado la operación de compra que se está analizando en el expediente que se le tiene abierto a Ismael, quien es mi cliente y al quien le he vendido. ¿Ok? Gracias. Eso es una versión de parte en video y lo van a descartar. ¿Ok? Entonces, también entendamos que las versiones de parte no se refieren a la forma en la que se presentan, oral, escritas, video, no sé, grabación, proyección astral, lo que sea, no. Es un dicho oral que no tiene mayor sustento o un dicho escrito que no tiene mayor sustento. ¿Ok? Así que, en ese proceso de admisión de pruebas, que van a hacer uso del artículo 125 del Código Tributario, la administración tributaria puede aceptarlas o descartarlas. Lo que nunca nos podemos olvidar, señores, es que las pruebas admitidas, o sea, las que no se han descartado, gozan de presunción de veracidad. Si la administración tributaria no quiere valorarlas porque dice, dudo, ah, tú ya tienes un vicio de nulidad, porque está dudando de tu prueba, no está probando que es falsa. Y si la ha descartado solo por dudar, lo que debió hacer, recuerden, que es aplicar el principio de impulso de oficio y de verdad material. Con estos dos principios, tú argumentas adicionalmente al que se te ha vulnerado el principio de presunción de veracidad de que la administración tributaria realmente no está haciendo un trabajo como es debido y que te ha vulnerado derechos. Y con ello, evidentemente, te está perjudicando, por lo que el procedimiento debería ser declarado nulo y la administración tributaria debería valorar debidamente todo lo que le has adjuntado. Recuerda, duda, pues lo que tiene que hacer es, en virtud del impulso de oficio y verdad material, realizar actos de búsqueda para aclarar la duda. Una vez que ha hecho eso, pues tiene una imagen general de la información adjuntada por el contribuyente y debe motivarse la postura tomada por la administración tributaria. Ojo, el proceso de fiscalización no acaba acá. El proceso de fiscalización sigue, continúa. Hay cosas adicionales a esto. Noten que lo único que hemos hablado a lo largo de toda la clase el día de hoy es simplemente actuación probatoria. Y no hemos hablado de lo que es una prueba concurrente, lo que es una prueba redundante. No hemos hablado acerca de las pruebas diabólicas, que también son dañinas. Identificarlas es bastante interesante porque una prueba diabólica tiene una característica. Son pruebas imposibles de alcanzar. Si la administración tributaria te solicita una prueba diabólica, ese es otro punto del cual tú podrías agarrarte en la fiscalización. Pero ojo, nuevamente, hay que saber invocar una prueba diabólica. Uno no podría decir, la administración tributaria me está solicitando una prueba diabólica porque me está pidiendo que le adjunte, por ejemplo, documentación con mi proveedor, lo cual yo no tengo.
Y si yo no lo tengo, me es imposible conseguirla. Por lo tanto, es una prueba diabólica. No, 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 señores. Eso no es una prueba diabólica. Eso es una falta de diligencia de tu parte que no tuviste a bien en su momento generar las comunicaciones con tu proveedor y que ahora que te lo pide no lo tienes. Pues, o sea, no cumpliste, no fuiste diligente. Prueba diabólica es lo que la administración tributaria en uno de los casos nos pidió en la empresa. Acredítame los controles de identidad que el proveedor allá en Asia les hizo al momento de generarles el envío. O sea, ¿cuándo acá nosotros vamos a conseguir los controles de identidad? O sea, es un imposible lo que te está pidiendo. ¿Quién tiene controles de identidad aquí en el Perú de los envíos que se hacen en el extranjero? O sea, es imposible. No es que no exista, es imposible conseguirlo. Así que eso sí es una prueba diabólica. Eso es algo inconstitucional. El mismo Tribunal Constitucional lo ha mencionado como tal. Así que ya saben, si es que desean acompañarnos en el curso de esto de fiscalización que vamos a tener el próximo mes, o el curso de inventarios o el curso de activo fijo, pues no se olviden escribirnos alguno de esos números que los dejo ahí en pantalla para poder estar en contacto, darles mayor información y pues tenerlos en clase. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, pues esto conmigo ha sido hasta este momento. ¿Alguna pregunta por ahí? Caso contrario, procedemos a cerrar la clase como tal. Bueno, entendería de que todo se ha entendido, eso espero. Y nada, de mi parte, desearles pues que hayan tenido una feliz semana, pues, el Día del Contador el día miércoles. Espero poder verlos algunos de ustedes. Creo que ya están inscritos al curso de inventarios. Esto nos vemos el día lunes. Y para quienes no, pues a través de JB vamos a estar trayendo novedades a lo largo de lo que queda del año y lo que se viene para más adelante. Se me cuidan bastante esto, Augusto. De igual forma, valga un poquito la redundancia, un gusto eso, Muchas haber gracias, podido William. compartir con ustedes. Esto, de mi parte, más que dispuesto a seguir compartiendo por medio de JB con nuestros colegas. Muchas gracias, William, por la ponencia el día de hoy, bastante interesante. Gracias a todos, amigos, por haber estado presente con nosotros. Reiterarles una vez más nuestra demo, ya para cerrar, el 20 de septiembre, como saben, demo estudio contable con EJB, el temario, y les hemos enviado por el chat el link para acceder. Y además también recuerden el sorteo, si aún no han visto la publicación, les hemos compartido también por el chat y por el WhatsApp los pasos que hay que seguir, o mejor el link de la publicación para que vean ver los pasos, ¿no? Ahora, como siempre ya saben, para poder acceder al material, a la grabación de esta sesión, les hemos enviado el link de la publicación de este curso, ¿no? Acreditación de Fe a Ciencia, para que nos dejen su comentario, ¿no? Y a las personas que puedan comentar, darnos su opinión sobre este curso, ¿no? Vamos a compartirles por interno, por chat interno, en la semana los materiales de esta sesión, ¿no? La grabación. Bien, nuevamente gracias a todos amigos, en verdad, por el tiempo y la atención prestada y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.